Le doy la bienvenida a un lunes más de Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo el día de hoy completamente en vivo a través de la señal del 11. Ya sabe que este es su espacio favorito en donde tratamos todos los temas de interés de salud de nuestros consentidos, las personas adultas mayores. El día de hoy vamos a hacer una reflexión interesante. Mire usted, ¿ha escuchado hablar de la gota? Tiene que ver con la elevación del ácido úrico. ¿Es lo mismo tener gota que ácido úrico elevado? ¿Y por qué es importante cuidarlo? ¿Y qué tiene que ver con las enfermedades crónicas, con la salud de los riñones? Bueno, ya no le voy a comentar más. Le voy a invitar a que me acompañe a ver nuestra cápsula de introducción y regresamos a presentarle a nuestro invitado del día de hoy. El ácido úrico es una sustancia que produce nuestro cuerpo cuando metaboliza alimentos y bebidas. Un cuerpo sano desecha normalmente el ácido úrico a través de la orina. Sin embargo, algunas personas pueden presentar problemas para eliminar adecuadamente el ácido úrico y desarrollan enfermedades como la gota. Este día, en Aprender a Envejecer, le explicaremos cuáles son los niveles considerados normales de ácido úrico en el cuerpo, sin que se considere factor de riesgo. Un elemento importante a considerar para todas las personas y en particular para las adultas mayores es el consumo excesivo de alimentos como carnes rojas o menudencias, como mollejas, hígado, riñón y algunos mariscos. De acuerdo con una tabla sobre nutrición publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, se recomienda evitar el consumo de ostiones, mejillones, camarones y pulpo, porque pueden predisponer la presencia excesiva de ácido úrico en la sangre. Para conocer más sobre este tema, acompáñenos. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y le quiero dar la bienvenida al doctor Omar Hernández León. El doctor es jefe del servicio de urología del Hospital Juárez de México, por supuesto, urólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy buen día. Buen día. Pues quisiéramos empezar a entender. En la cápsula de introducción vimos algunos alimentos que predisponen a la elevación del ácido úrico. ¿Tiene que ver la hiperuricemia con la gota? ¿Nos puede hacer como un esquema general para que nos pueda quedar claro? Claro que sí, doctora Citlali. Realmente la hiperuricemia, por definición, es un incremento en el ácido úrico, como lo mencionaron en la cápsula y como tú lo dijiste. No es lo mismo tener hiperuricemia a tener gota. De alguna manera debemos empezar con hiperuricemia y después llegar a gota. Hay que recordar cuáles son los niveles normales de ácido úrico en sangre para poder decir que esta persona tiene hiperuricemia. En caso de las mujeres no debe exceder los 6 miligramos por decilitro y en caso de los hombres los 7 miligramos. De ahí cualquier elevación es hiperuricemia. Pensando en nosotras las mujeres, el punto de corte 6 es a cualquier edad. Las mujeres que están en menopausia o en síndrome climatérico tienen un nivel distinto. Sabemos que es una enfermedad que no es común en jóvenes. No, el ácido úrico precisamente, el valor. El valor de ácido úrico, para fines prácticos lo manejamos en 6. En 6. Ahora, ¿qué es importante? Realmente decir que para que exista gota en muchos artículos de la literatura debe haber un nivel por arriba de 9, en teoría, para que empiece a haber estos depósitos en las articulaciones. Ahora bien, ¿de dónde sacó el ácido úrico? ¿Qué es? Ok, bueno, el ácido úrico viene derivado, se da el metabolismo de las proteínas y de esta manera lo normal es que lo eliminemos por vía renal. Cuando hay un exceso o hay una alteración en una enzima, no se metaboliza de forma adecuada y hay personas que pueden tener una alimentación sana, tener todos los cuidados, sin embargo, por este trastorno que puede ser hereditario, no metabolizan adecuadamente este ácido úrico y se va a formar estos depósitos o estos cristales. ¿Tiene que ver con cómo secreto yo o cómo se asimilo este producto de degradación de las proteínas? Exactamente. Se ha visto que pudiera ser un origen o un ataque de gota primaria o secundaria, pudiera ser que tenga un trastorno hereditario o pudiera ser que yo estoy condicionando que tenga más producción de ácido úrico. Exceso de alimentos, como le decía la cápsula, de vísceras, carnes rojas, mariscos o pudiera ser la ingesta de alcohol.
en caso de ser, secundaria. Bien, doctor. Voy a ver si me quedó claro, y a usted también, y vamos a repasar esto. El ácido úrico lo debo de tener en los valores que usted ya nos recomendó, siendo hombres o siendo mujeres. Tener la elevación del ácido úrico no necesariamente hace que yo deba de tener gota. La gota, como nos explicó usted, tiene que ver con el depósito de estos cristales de ácido úrico en las articulaciones. Es correcto. Hay enfermedades, por ejemplo, hay pacientes que son hipertensos, hasta un 25% del paciente hipertenso puede llegar a tener hiperuricemia. Por eso, aclararle muy bien a nuestro público que yo puedo tener hiperuricemia y cursar asintomático. ¿Qué es esto? No voy a tener ninguna molestia y puedo tener hiperuricemia con gota, que ya los valores condicionan que estos cristales se empiecen a depositar en las articulaciones. Y la primera manifestación en la mayoría de los casos es en los dedos del pie. En el dedo gordo del pie empieza el dolor, empieza la molestia, es un tipo de artritis, duele la articulación, da mucha incomodidad, hay aumento de volumen, hay inflamación, hay dolor, hay calor, y eso es un signo muy claro de que pudiera estar teniendo un ataque de gota. Y aparte del pie, ¿qué otras articulaciones son las que se dañan más a menudo? Puede afectar en el pie, tobillo, dedos, todo va a depender si realmente la persona no lleva un adecuado control. ¿En qué sentido? Cuidar la dieta, lo que como, lo que tomo, tener una adecuada ingesta de agua, por lo menos de 1,5 litros a 2 litros de agua. Eso es lo que se recomienda. Nos mencionó que las personas que viven con hipertensión tienen más riesgo de tener el ácido úrico elevado en sangre, ¿pero por qué? Bueno, tanto la hipertensión, ahorita te contesto, como la obesidad son factores. Sabemos que estas enfermedades tienen que ver con la edad, no es lo mismo en personas jóvenes que llegan a tener este problema de hiperuricemia, realmente el metabolismo se va afectando. ¿Por qué algunos pacientes pueden llegar a tener falla renal o insuficiencia renal? Habría que ver la causa, de si es una causa prerrenal, postrenal. En caso de ácido úrico sabemos que estos cristales que además que se depositan en las articulaciones van a afectar la filtración y puede condicionarme que forme piedras. No es lo usual que un paciente que tenga hiperuricemia o gota tenga litiasis renal. Dentro del marco de la litiasis renal, el 80% son de calcio, solamente un 5% van a estar formadas por ácido úrico. Se afecta la filtración, daña el sistema de filtración renal, empieza a haber elevación de creatinina, además de que ya tenga el ataque de gota, además de que ya tenga hipertensión, puede haber disminución de la tasa de filtración glomerular y ahí se puede acompañar de las dos situaciones, por problema de hipertensión que va a afectar al riñón o por problema de este daño que se llega a dar a nivel de filtración del riñón. Entonces, ¿el ácido úrico es una prueba de función renal? No utilizamos el ácido úrico como una prueba de función renal, realmente ocupamos más de manera indirecta la creatinina, que nos va a dar un valor y de esa manera podemos decir en términos generales cómo está esa función renal, pero no podemos definir con exactitud qué función renal tiene. Tendríamos que pedir una prueba que se llama depuración de creatinina en 24 horas, se acumula la orina de 24 horas y si queremos ser muy precisos para decirle al paciente tu riñón derecho funciona el 30%, tu riñón izquierdo funciona el 70%, tendríamos que hacer pruebas de medicina nuclear que se llama gamagrama renal y este estudio me va a dar unas gráficas y me va a dar con exactitud qué función tiene cada riñón. Sin embargo, no es un estudio que pidamos de rutina a cualquier paciente. Yo creo que nuestro público debe saber que tenemos que hacer una evaluación por salud a partir de los 40 años, un chequeo general, una química sanguínea y de esta manera no nada más ver que tenga problemas de ácido úrico, descartar que tenga diabetes o alguna otra alteración de dislipidemias, hipercolesterolemia. Yo creo que eso es lo importante. ¿Qué relación y qué asociación han encontrado entre esos niveles de ácido úrico elevados con la obesidad? En el porcentaje no lo tengo claro, pero sí hay la mayoría de la literatura menciona que pacientes que tienen obesidad tienen alta probabilidad de tener elevaciones de ácido úrico. ¿Por qué? Por la alimentación, el tipo de dieta que llevamos. Todo está en la alimentación.
Yo creo que gran parte sí, y la herencia, ¿no? La genética que tenemos. Y el porcentaje en herencia de las personas con ácido úrico elevado es menor, supongo. Sí. O sea, es decir, que es una de las situaciones de salud que se van sumando a lo que siempre les decimos aquí en este foro, que es todo tiene que ver con el estilo de vida y pocas cosas que tienen que ver con la genética no las controlamos. Pero ¿qué hay con estas personas que todo el tiempo hacen buen estilo de vida, que no consumen el grupo de alimentos que hemos mencionado el día de hoy, no tienen hipertensión, no presentan sobrepeso y que tienen este carácter hereditario? Todo el tiempo, toda su vida, tienen que tomar un medicamento para la disminución de ácido úrico o se deben de resignar con la herencia. Yo creo que hay casos muy particulares, como bien lo mencionas. Afortunadamente no es lo usual. Me ha tocado ver pacientes que pueden ser deportistas, maratonistas, que llevan dietas, que se cuidan mucho, que consumen poca proteína, que comen muchas verduras y aún así llegan a tener niveles elevados de ácido úrico, no ataques de gota, pero tienen que estar tomando medicamentos para tener el control, disminución del ácido úrico. Tenemos diversos tipos de tratamiento. Háblanos de estos tratamientos después del corte. Vamos al siguiente corte y regresamos el día de hoy a seguir platicando sobre hiperuricemia y gota. Yo creo que lo que he logrado es simplemente tener una vida que me satisface, una vida que no es monótona, una vida que me permite jugar con mí mismo, estar de buen humor, sentir que soy productivo de alguna forma. Siempre digo que yo estoy empezando. No importa cuántos años tenga trabajando, no importa cuántos años tenga de edad, mi convicción es de que estoy empezando, que tengo muchas cosas por aprender. Yo lo que quiero es estar frente a cualquier reto de comunicación, ver gente, tener más amigos, tener más vínculos con la gente que no conozco y ser la mejor clase de ser humano posible. Y estamos de regreso esta mañana conversando con el doctor Omar Hernández León. El doctor es jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México y esta mañana está conversando con nosotros acerca de gota e hiperuricemia, que no es lo mismo, pero por ahí se van, ¿verdad, doctor? Así es. Antes del corte nos quedamos en el tratamiento. Bueno, aquí es importante definir cuándo vamos a tratar al paciente. Si viene en la fase aguda, viene sintomático o probablemente lo detecto porque tiene un incremento del ácido úrico y está asintomático y lo que quiero es evitar que llegue ese episodio de gota. Hay medicamentos en esa fase que no tiene el cuadro agudo, que ayudan a metabolizar de alguna manera, inhiben una enzima que se llama alopurinol. Eso es para controlar el paciente que tenga niveles bajos de ácido úrico. Y cuando viene el periodo agudo, cuando viene el periodo de inflamación, tenemos varias opciones. Uno puede ser la colchicina, podemos utilizar algún antiinflamatorio como puede ser diclofenaco o en algunos casos severos se llega a utilizar hasta esteroides. Cuando me dan un tratamiento, porque tuve el ácido úrico, voy a poner un valor aleatorio en 9, y de pronto me hacen el estudio y ya lo tengo en 7. ¿Debo de dejar de tomar el medicamento? ¿Mi cuerpo tiene memoria y lo voy a volver a elevar si ya cambié los hábitos? ¿O cuánto tiempo me brinda el tratamiento? Yo creo que aquí siempre los tratamientos debemos hacerlos individualizados y este tipo de tratamiento debe ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo el paciente que tal vez tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene muy malos hábitos higiénico-dietéticos, tal vez voy a pedir el apoyo de un nutriólogo para que le ayude a llevar una dieta para tratar de bajar los niveles, que haga ejercicio el paciente, que tenga mayor ingesta de agua y de esta manera puedo ir reduciendo las dosis, ir viendo cómo va respondiendo, pero si es el paciente que no quiere dejar de comer carne, que no quiere dejar de tomar alcohol, el tratamiento lo va a tener que seguir tomando. ¿Y cualquier tipo de alcohol me viene mal? ¿No hay uno que más o menos tenga yo chancecito, doctor? No creo, bueno, cualquier alcohol va a afectar. Cero tolerancia al alcohol sí. Si usted tiene ácido úrico elevado. Las siguientes preguntas son de nuestro público, vamos a verlas juntos. Me llamo Shanataye Díaz Martínez, tengo 18 años. ¿Y qué tipo de alimentos debo de evitar para no padecer de gota? Ay, Shanet, muy buena pregunta.
Bueno, sí, la verdad Sí. es importante saber, bueno, tengo ácido úrico, tengo gota, ¿qué puedo comer y qué no puedo comer? Porque muchas veces dices, ya no vas a poder alimentarte, ¿no? Ya lo dijeron en la cápsula, todo lo que son vísceras, hígado, vísceras, carne roja, todas las almejas, que pueden ser mejillones, ostiones, camarón, langosta, todo eso nos va a incrementar el pulpo, los valores de ácido úrico. Entonces, bajarle ese tipo de alimentos. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Soy Lorena Cardona Vargas, tengo 55 años de edad y quisiera saber si hay alguna enfermedad relacionada con los síntomas de la gota. Gracias, Lorena. Público conocedora, inteligente. Sí, ya vimos. Lorena, habíamos platicado que enfermedades relacionadas, la obesidad, la hipertensión pudiera estar ligado de alguna manera con tener problemas de hiperuricemia. ¿Y qué hay de las personas, me voy a unir a Lore, que la verdad es muy buena la pregunta, que conviven con artritis, con lupus, con algún tipo de alteración reumatológica que también me está inflamando las articulaciones y que cuando voy al reumatólogo, a mi médico de primer contacto, me hace los estudios y tengo todo elevado y el ácido úrico? ¿Qué es lo que me está pasando ahí? Tomo los medicamentos que son fuertes para el sistema inmune, esteroides, inmunomoduladores y aparte los medicamentos para el ácido úrico. En esos casos, ¿cómo discriminan? Pues es más complejo, ¿no? Bueno, obviamente la manifestación, el cuadro clínico es diferente, ¿no? Cómo se va a llegar a afectar. Y sí, definitivamente, como bien lo dijiste, son medicamentos mucho más fuertes, pero de igual manera, si tengo el paciente que tiene artritis, tiene diabetes, debo darle medicamento para la diabetes. Si tengo el paciente que tiene artritis reumatoide y además tiene hiperuricemia y además tiene gota, pues evidentemente todo se le va a ir juntando. Todo se le va a ir juntando, ¿no? Y son pacientes que a veces llegan a tener una polifarmacia y es importante cuidar estos fármacos porque si no luego pueden acabar con una gastritis. Entonces, claro, sí son casos muy particulares, pero sí se puede llegar a dar. Y ahí está el segundo mensaje que le queremos dar a conocer el día de hoy. Si usted convive con artritis, pues no consuma este grupo de alimentos que el doctor le acaba de mencionar para que no se le sigan agregando más piedritas a este saco. Con respecto a gota y la artritis gotosa, que es algo que nos interesa mucho hablar el día de hoy, ¿nos podría ampliar la gama de posibilidades y manifestaciones clínicas? Claro que sí, el paciente va a levantarse generalmente con dolor, generalmente es en el dedo gordo del pie, donde empiezan las molestias, va a haber aumento de volumen, calor, a veces hasta la misma sábana les molesta, el calcetín les molesta. Podemos empezar, si está en casa y es en la noche, tal vez poner algo frío, fomentos fríos, algo que va a ayudar a disminuir el proceso inflamatorio. Ya de ahí tenemos que dar algún medicamento para la fase aguda, como puede ser la colchicina o algún antiinflamatorio, diclofenaco, naproxen, para tratar de disminuir. Pero evidentemente lo más importante es no dejar que llegue al evento de gota o a los depósitos, que son los tofos, que se llega a afectar en todas las articulaciones. Los tofos son estas bolas. Así dígamelo claro, sí, doctor, estas bolas que me salen en las articulaciones. Es correcto, o hasta en los codos. Hay pacientes que llegan a tener manifestaciones en los codos, en los tobillos, en las rodillas, pero sí, esos son los depósitos que estamos hablando ya que dejamos la enfermedad que avanzó hasta ese grado de lesiones. ¿Eso se quita? ¿Los tofos, las bolas, se quitan o ya que me salieron? No se quitan, a veces llegan a ser, si hay algún diagnóstico diferencial, punciones, revisar para ver qué tipo de cristales son, pero no se llegan quirúrgicamente no se quitan esos depósitos. Doctor, ¿y qué recomendaciones le daría a las personas o contraindicaciones, creo que es mejor decirlo así, contraindicaciones en esos ataques agudos de gota que dan? Bueno, primero no tomarnos cualquier cosa, ¿no? Yo creo que primero podemos hacer lo que les menciono, las medidas que pueden hacer en casa, que poner hielo, fomento, algo frío para tratar de disminuir la inflamación, acudir a su médico para que le haga una valoración, para definir de qué se trata el cuadro clínico y ayudarlos de la mejor manera antes de medicarnos con cualquier producto que tengamos en casa. El dato clínico por excelencia es dolor. Es lo más que me llama la atención. Aumento de volumen, aumento de la temperatura en la articulación. Se va a sentir caliente, hinchado. Va a estar hinchada y va a haber dolor. Y va a haber dolor. Y obviamente va a haber imposibilidad, si es en el pie, imposibilidad para la deambulación. Para que pueda caminar va a haber mucha limitación y dolor. Desde el punto de vista urológico, ¿qué repercusiones y qué impacto tiene? Desafortunadamente hay pacientes que llegan a formar piedras de ácido úrico y
pueden cursar con una obstrucción del uréter, un cólico renal, puede haber náusea, vómito, y hemos tenido casos muy mala suerte que llegan a tener litiasis bilateral, y eso, pues el paciente llega con cólico de ambos lados, puede estar en anuria y es una urgencia. O sea que se me hacen las piedras en los dos lados que tienen que ver con el ácido úrico, y eso puede provocarle a usted que no orine. Es correcto. Y eso ya es una urgencia. Es una urgencia, sí. Por eso es importante saber cuáles pueden ser las secuelas de no controlar una enfermedad, en este caso la hiperuricemia, ¿no? Pues sin duda es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por haberlo traído a este espacio con nuestros especialistas y sobre todo por hacernos esta reflexión que es muy sencilla pero muy interesante e importante para las personas, que es nuestro estilo de vida es el que define qué enfermedades vamos a tener o qué enfermedades no vamos a tener, y para eso hay que tener la mejor medicina de todas, siempre lo decimos en este espacio, que es la medicina preventiva. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, y a usted, pues, ¿qué le digo? Muchísimas gracias por hacer posible un lunes más de mejorar nuestra salud aquí en Aprender a Envejecer. Recuerde que tenemos nuestro programa estelar el próximo domingo con nuestra querida Patti Kelly, y que tenemos los lunes siempre una cita aquí para mejorar nuestra salud, y que Aprender a Envejecer está toda la semana aquí para usted, para atender sus necesidades. Y bueno, pues los dejo ya el día de hoy en manos de nuestra querida Tatiana Sierra, que le atiende en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Igual me lo dice. Buen inicio de semana. Como siempre, es un gusto saludarlos nuevamente desde el estudio de Aprender a Envejecer. Deseamos que la información que hoy nos comparten les sea de gran utilidad. Para volver a ver los programas, les recordamos que pueden buscar el Facebook de Aprender a Envejecer. Ahí encontrarán también información adicional sobre nuestras emisiones. Saludamos y compartimos los mensajes de las personas que nos escriben por medio de Facebook Live, como Alejandrina Carmona, María Félix Ventura. Excelente día a la doctora Citlali. Gracias por la valiosa información. A Lalito Pants Pants. Buenos días. Como cada lunes estoy viendo a mi doctora Citlali favorita. Saludos a todos. Mary Gas. Y solo tiene una pequeña duda para la doctora. Y Pir Ríos, que nos dice, hola, muy buenos días. Javier Mandujano, saludos a la doctora y a todo el equipo. Tenemos a Blanca Estela Ramírez Góngora. Bendiciones y gracias por toda la información. Y pues bueno, también les puedo recordar que en Instagram pueden encontrar todos los fragmentos de todas las secciones que tenemos. Y gracias por comunicarse con nosotros. Estamos aquí para servirles. Por favor, escríbanos. Nos gusta mucho leer la información que ustedes nos comparten. Y para terminar, nos despedimos con la siguiente canción, La Cinturita, al estilo de Habana Son Cuba. Disfrútelo. Yo conozco una chiquita que en su cuerpo tiene ají.